a tu pregunta, Otto, es, a ver, ¿qué es lo que nos dice de acuerdo a lo que estudiamos? Vos con 3 corridas, ¿darías una respuesta? ¿Qué contestarías con esas 3 corridas? ¿Es suficiente para vos? No, no es suficiente para nada. No es suficiente. Bueno, la intención es las 3 corridas tuyas más las 3 corridas de cada uno de ustedes. Justamente ahora lo que estamos haciendo vamos a compilar todas las corridas de cada uno de ustedes, vamos a analizar, vamos a compilar y bueno, vamos a tener, si somos, no recuerdo, pero estimo que habrán sido entre 40 y 50 que presentaron el práctico, entonces tenemos 3 por 50, tendremos 150 corridas. Y ese me parece que ya es un número que nos permite tomar algún tipo de aproximación al resultado. ¿Se entiende, Otto? Sí, ¿se entiende, profe? Muchas Entonces, gracias. la intención es demostrar, ver, por un lado, digamos que cada uno de ustedes participe aportando al resultado final. Lo que estamos haciendo ahora es, bueno, justamente compilar todo eso y posiblemente la semana que viene yo creo que la semana que viene vamos a compartir los resultados para ver justamente cuál es la probabilidad de todo eso. ¿Está? Son demasiadas corridas que hay que revisar, ¿no? Son 3 por 50, son casi 150 corridas que hay que revisar para ver, y cada una tiene 4 semanas, o sea que tenemos que revisar 4 por casi 600 semanas para ver si está bien hecha está bien aplicada la metodología, digamos, ¿no? Que de eso se trata. Bien, mientras tanto, gracias Otto, no sé si por la pregunta. Estoy dando entrada a los que están quedando afuera. Bien, vamos a avanzar nuevamente con algunos conceptos teóricos, digamos. Algunos conceptos teóricos que vamos a desarrollar en la clase de hoy y que luego el lunes que viene vamos a practicarlos con con algunos ejemplos puntuales. Hay cuestiones, digamos, que tenemos que comprender. Hay cuestiones que tenemos que comprender cuando planteamos un proceso de simulación, digamos. Cuando formulamos el modelo y antes, digamos, de la implementación justamente de dicho modelo, de lo que vayamos a simular en la computadora, tenemos que establecer y definir determinadas cuestiones. Esas cuestiones que tenemos que establecer son 3 en particular. Primero, ¿cuál es la organización temporal del proceso? La segunda, definir con claridad cuáles son los estados iniciales y finales, estados o momentos iniciales y finales, y luego determinar la cantidad de réplicas que vamos a trabajar. Entonces, la definición de estos 3 elementos va a definir las características del estudio de simulación que vamos a realizar. De hecho, es muy probable de que frente a un análisis de una determinada situación, pero donde encaremos o definamos cualquiera de estos 3 aspectos de manera diferente, los resultados de la simulación van a ser o pueden ser diferentes. No necesariamente quiere decir que sean los mismos. Entonces, es importante que establezcamos esto de antemano. Cuando hablamos de la organización temporal del proceso de simulación, justamente es definir cómo va a avanzar el reloj de la simulación, de qué manera lo vamos a hacer avanzar. Y aquí nuevamente tenemos que repasar el concepto de evento, digamos, entender el aspecto va a depender fundamentalmente de comprender y reconocer los eventos que ocurren en nuestra simulación. Interpretando, digamos, cuando hablamos de evento en un modelo discreto, como hemos visto, digamos, es la ocurrencia de algún cambio, de un cambio en el estado
del modelo que estamos evaluando. Eso también puede ser el cambio de alguna de las variables de estado que estamos considerando. Entonces, el cambio de alguna variable de estado, o sea, el cambio del estado de modelo, implica que ha ocurrido un evento, o viceversa, la ocurrencia de un evento se demuestra a partir del cambio de alguna variable de estado. De cualquiera de las dos maneras podemos definir la ocurrencia de un evento. Como ejemplo vemos, digamos, si analizamos a partir de una determinada variable en este gráfico el estado del modelo, observamos que el estado permanece constante hasta la ocurrencia de algún evento que implica el cambio del valor del estado, ¿no? Entonces, mientras observamos que el estado del modelo permanece constante, significa que no ha ocurrido ningún evento. La ocurrencia del evento nos muestra un cambio de estado. Es importante la definición, esta cuestión en particular, porque a partir de allí, del reconocimiento y la identificación de la ocurrencia de eventos, es que podemos avanzar el reloj de la simulación utilizando dos maneras fundamentalmente. Una es haciendo el avance del tiempo del reloj de la simulación yendo de evento a evento, de manera tal que observamos que el reloj va a ir avanzando de un evento a otro. ¿Y qué implica eso? Obviamente va a implicar que debemos, para poder avanzar el reloj correctamente, vamos a deber conocer o determinar de antemano cuándo ocurre un evento. De alguna manera debemos determinar cuándo ocurre un evento. Por otra parte, otra manera que tenemos de avanzar el reloj de nuestra simulación es que el mismo avance a intervalos de tiempo constante. Entonces, observamos que el reloj, veamos aquí cómo el reloj va avanzando a intervalos diferentes, pero yendo de un evento a otro, en cambio este avanza a intervalos constantes durante el tiempo que transcurre en la simulación que estamos analizando. Lo importante que tenemos que entender acá va a depender de las condiciones obviamente de las condiciones que se plantea cada modelo. A grandes rasgos ustedes ya pueden ir determinando algunas cuestiones, ¿no? Esto nos permite que nuestro reloj no es necesario que el reloj vaya avanzando de manera ininterrumpida, sino que vaya avanzando yendo de un evento a otro. En cambio podemos tener que los intervalos de tiempo, si son muy grandes, pueden ser que no capten o no alcancen a detectar la ocurrencia de un evento, o debamos averiguar o analizar qué evento pudo haber ocurrido durante este transcurso de tiempo, este avance de tiempo realizado. ¿Está? Entonces, una situación que uno puede realizar en este contexto es decir, bueno, para que capture todos los eventos cuando estoy avanzando a intervalos constantes mi reloj, es disminuir los intervalos, de manera tal que al disminuir los intervalos, al disminuir los intervalos, puedo lograr de capturar mayor cantidad de eventos o tratar de capturar los eventos que en el momento que ocurran. Profesor. Sí.
Tengo una duda ahí. Independientemente del tamaño del intervalo constante que yo voy a tomar, los eventos no van a ocurrir en el tiempo que tengan que ocurrir. Digamos, o sea, si yo tomo un evento, un intervalo más grande, voy a capturar mayor cantidad de eventos únicamente. ¿O cuál es la idea de achicar para estar más cerca del evento? A ver si contestamos, entiendo tu pregunta, a ver si la podemos contestar juntos. Sí. Supongamos que vos avanzás tu reloj y como en este gráfico, en este momento, han ocurrido 2 eventos y vos avanzaste tu reloj a este punto. Sí. Y es posible que al avanzar tu reloj no alcances que la ocurrencia de un evento haya afectado al segundo evento, porque este evento puede afectar a este o a otro, y al evaluar la situación en donde estás mirando la situación en el momento que parás la simulación, es probable que no determines qué ha ocurrido. No puedas detectar qué ha ocurrido porque estás parado en un momento donde ya ha pasado el evento y tal vez no pueda identificar qué ha ocurrido. Claro, está. Entonces, si yo los achico, tengo la posibilidad, lo ideal sería tratar de posicionar el reloj en el momento en que ocurre el evento, de manera tal de que observo puedo identificar lo que está ocurriendo y a partir de allí evaluarlo. Claro, observar el estado del modelo, digamos, en el momento que ocurrió el evento. Exactamente. Al pararme, este es el ejemplo, digamos. Hay veces que la ocurrencia del evento durante el intervalo no tiene afectación porque lo puedo correr o acumular, si se quiere decirlo de esta manera, acumular la situación y trasladarla todo a este punto. Pero claro, muchas veces eso no pasa. Por ejemplo, en este de 2 eventos... ¿Por qué? Porque perdón, cierro el concepto, Otto. Sí. Si los eventos tienen un comportamiento independiente entre sí, que no se afectan, perfecto, puedo pararme y ver hacia atrás y ver qué ha ocurrido, no hay problema. Pero si los eventos tienen una incidencia de uno hacia otro, y es posiblemente que al pararme en un punto diferente a la ocurrencia del evento, no alcance a identificar qué haya ocurrido. Por lo tanto, los grandes pros y las grandes contras que tiene cada uno de estos. ¿Cuál estima que es la gran ventaja que tiene utilizar este modelo? Esta forma de avanzar el tiempo. ¿Cuál estima que es la gran ventaja? La ventaja es que yo veo el estado... Con relación al avance del tiempo, por supuesto. ¿Cómo? La ventaja es que yo veo el estado cuando ocurrió el evento. Y la desventaja se me hace que es poder calcular cuándo va a ocurrir el evento. Excelente. O sea, si yo no tengo que hacer un esfuerzo, tengo que evidentemente tener una forma de poder determinar cuándo va a ocurrir y qué evento va a ocurrir. Si no puedo plantearme eso, estoy complicado para trabajar en este modelo. Y la gran ventaja, como vos decís, muy bien, como lo indica Otto, es que mi reloj solamente avanza y avanza hacia cuando hay una ocurrencia de un evento. Por lo tanto, no estoy perdiendo tiempo en iteraciones, en avance de tiempo e iteraciones que no lleven a ningún lado, que no pase nada. Volvamos a la gráfica anterior. Si nos ayuda, supongamos que yo avance el tiempo de manera constante y vengo a ver qué es lo que pasa acá, qué es lo que pasa acá, qué es lo que pasa acá, y no pasa nada, porque siempre está constante el modelo. Con lo cual, la iteración y el avance del reloj está perdiendo, si tuviera eso consumir algún tipo de recurso, estoy consumiendo recursos sin poder ocuparlos para nada, digamos, ¿no? Entonces, este modelo, esta forma de trabajar o encarar el modelo, tiene la gran ventaja que optimiza la utilización de recursos en el avance del tiempo, pero tiene la gran contra de necesita establecer
análisis que permiten evaluar los eventos futuros. ¿Y cuál estiman entonces que son los pros y los contras de avanzar con el reloj a intervalos constantes? ¿Cuáles son los grandes pros y contras? ¿Qué opinan ustedes? En función a lo que acabamos de decir. Y la contra es que al haber, o sea, parado en un intervalo, yo no sé si hubieron 2 eventos que se cancelaron y me muestra el estado del modelo igual, o no puedo determinar bien la cantidad de eventos que ocurrieron en ese intervalo. Eso es como, y como pro, que es sencillo de estimar los intervalos. O sea, defino y bueno, voy a correr las iteraciones en los momentos que me coincide cada tiempo, digamos. Perfecto, o sea, lo que es ventaja de uno es desventaja del otro y viceversa. Muy bien, supongamos este gráfico nos muestra, supongamos que este gráfico yo lo hago avanzar a intervalos constantes, donde van a ver que yo en determinado, supongamos que yo avanzo en un determinado tiempo, a ver si me sale la gráfica. Supongamos que yo avance en un intervalo de tiempo de esta característica, un intervalo así más o menos. Intervalo constante. Aproximadamente. Fíjense, yo estoy parado acá. Y no me doy cuenta, al pararme acá yo veo el estado del sistema, lo veo en esto. Y tal vez no me he dado cuenta que ha ocurrido este cambio. O parado acá no me doy cuenta que, parado acá no me he dado cuenta que el sistema pasó por este estado intermedio. ¿Ven la diferencia, chicos? Entonces, el sistema o el modelo puede haber cambiado de estado y yo no me he percatado, porque yo avanzo en mi reloj y veo que no detecto, lo veo en una situación, pero de este punto a este punto ha pasado por este estado y yo no me doy cuenta que ha ocurrido. Entonces, esa es una gran desventaja para un modelo de intervalo constante. Repito, ¿cómo lo puedo solucionar? Y bueno, trabajo con intervalos más pequeños, justamente para detectar este tipo de situaciones. ¿Y cómo se puede calcular cuán pequeño tiene que ser el intervalo? Porque si lo hago muy pequeño también es una sobrecarga de iteraciones acá. Exactamente, fíjense acá en esta situación donde hay un largo estadio sobre un mismo, entonces yo estoy iterando un montón de veces y el sistema no pasa nada. Y esto va a depender, y contestando a tu pregunta, lo mismo acá, digamos, ¿no? Podemos analizar, yo estoy iterando un montón de veces, avance y el sistema no está cambiando, digamos, ¿no? Si hago intervalos muy pequeños. Tu pregunta era, Otto, me decías, discúlpame, repetilo por favor para no perder el hilo. No, profe, yo no estaba haciendo consultas. No sé quién hizo la pregunta. Ah, Otto me figura acá, me aparece, no sé quién es el que está hablando entonces. Perdón. ¿Quién hizo la pregunta recién? Disculpe. Me apareció la cara de un chico. Bertoncini. Ah, perdón, ahora sí, no me aparece encendido tu... Ah, no, lo apagué. Volviendo a tu pregunta, digamos, ¿cómo podemos hacer? Y obviamente vas a tener que analizar la información del modelo, digamos, ¿no? A partir de la información del modelo vas a tener que analizar la información de los datos del modelo, vas a tener que tratar de ver el comportamiento y viendo el comportamiento de las variables, ver cuál es el intervalo que más se adecua a esta situación. Ya vamos a ver algunos ejemplos, digamos, de justamente donde podemos trabajar con alguno de estos conceptos, digamos, ¿no? Pero va a salir del propio modelo y de analizar las variables. Si uno analiza que a partir de analizar el comportamiento de las variables, del funcionamiento de dichas variables, de la distribución de probabilidad que explica el comportamiento de esas variables, vamos a ver si se manejan en minutos, en horas, en días, en años, en segundos, milisegundos, etcétera, digamos, ¿no?
Entonces, va a depender de eso. Esa es la pregunta, esa es la respuesta, Bertoncini. El otro aspecto, entonces, cerrando este concepto, entonces, lo primero que tenemos que analizar, entonces, es definir cómo va a ser el avance del tiempo. Si vamos a avanzar de evento a evento o si vamos a avanzar a intervalos constantes. Otro aspecto que tenemos que considerar es, como decíamos, la elección de los estados iniciales y final, digamos, o también lo podemos ver como el momento que comenzamos a simular y el momento en que cortamos la simulación. Damos por finalizado el estudio y a partir de ahí evaluamos resultados. Esto implica establecer, digamos, un estado particular, una situación o un estado particular como el estado inicial de arranque y de la misma manera un estado final en el cual definamos que se va a terminar el proceso de simulación. ¿De qué va a depender esto? Y nuevamente dependerá del modelo y de los objetivos del estudio que estamos realizando, de la información que tenemos, de los datos, de las condiciones, de las distintas restricciones que estamos considerando. Y en el caso de la definición del estado inicial, del comportamiento transitorio del modelo antes de alcanzar estabilidad. Muchas veces el modelo precisa de un tiempo hasta que se estabilice, con lo cual podemos considerar que el modelo a partir de un determinado momento comienza a ser evaluado. Sobre todo eso implica considerar las condiciones iniciales, digamos, ¿no? Como ejemplo de estado inicial o estado final, continuando con los ejemplos que veníamos viendo, supongamos que estamos analizando un sistema de atención al público, y uno puede decir, bueno, ¿cuándo comienzo a modelar? ¿A partir de cuándo considero el momento inicial? Supongamos que quiero analizar un sistema de atención al público. ¿Cuál puede ser el momento inicial? Supongamos que quiero analizar el momento de atención, el sistema de atención de un banco. ¿Cuándo considero que es ¿cuándo puedo proponer como un estado o momento inicial para comenzar la simulación? ¿Qué opinan ustedes? Cuando abre el banco. Si alguno se anima a dar algún ejemplo. Sistema de atención de un banco. Supongamos, los bancos abren a las 7:30 de la mañana. A ver acá en el chat, si hay algún comentario. Cuando abre, bueno, cuando abre el súper, por ejemplo, ese puede ser, supongamos, el supermercado, abre a las 8 de la mañana. Ese puede ser y otro, acá, fíjense, Maxi dice, cuando llega el primer cliente a caja, o sea, fíjense que estamos analizando dos criterios, y los dos pueden ser correctos. Luis dice, cuando abre, en este caso, cuando ocurre la apertura del negocio que estamos considerando, del lugar que estamos considerando, o cuando llega el primer usuario. Entonces, fíjense, las dos pueden ser correctas, va a depender del modelo. Muchas veces, supongamos que nuestro banco se abre a las 7:30, pero el primer cliente llega siempre en movimiento a partir de un determinado horario, con lo cual el primer momento, que está prácticamente un estado que puede considerarse transitorio, no lo consideramos, y consideramos a partir de que llegue el primer cliente, y a partir de ahí comenzamos la simulación. O ya puede haber clientes esperando en la puerta y por lo tanto ni bien abrimos lo podemos considerar. Ese es otro modelo. Ustedes vieron que a veces hay gente que ya está esperando y yo abro y empiezan a egresar, con lo cual tal vez tenga que considerar desde un momento anterior. Entonces eso va a salir
de la información del modelo. Y ahora bien, para este mismo ejercicio de considerar un sistema de atención de un banco o de un supermercado, vemos dos ejemplos de estado inicial o estado final, el estado inicial que podemos considerar. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? ¿Qué momento podemos definir como estado final para la simulación? ¿Cuándo cortaríamos el análisis? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Cuando se retira el último cliente. Bien, cuando se retira el último cliente, podemos decir, bueno, atendemos hasta el último cliente. Ese puede ser el estado, considerarlo como el estado final. Bueno, a partir de que se atendió el último cliente, cortamos el proceso y vemos los resultados. Bien, ¿qué otro corte podemos dar, por ejemplo? Puede ser un corte arbitrario. Fíjense, un ejemplo que podemos dar es el que vimos la semana pasada, hace 2 semanas, del tema de que hicieron ustedes las réplicas del hospital. ¿Recuerdan? Del consumo de sangre del hospital. ¿Cuál fue el estado inicial y cuál fue el estado inicial y cuál fue el estado final que se propuso en ese ejemplo? Ahí tienen una situación. ¿Cuál fue el estado inicial y cuál fue el estado final que ustedes tuvieron en ese caso del banco de sangre de un hospital rural? ¿Recuerdan? El estado inicial era stock en cero, ¿no, profe? ¿Se tomaba stock en cero en qué momento? Al inicio. Semana cero. Al inicio de cada semana. Al inicio de la primera semana, perfecto. Al inicio de la primera semana se tomaba stock cero, perfecto. ¿Y cuál era el final? La cuarta semana. Perfecto, en la cuarta semana se definió que el estado final era la cuarta semana. A ver, ¿podríamos haber hecho al final de la octava semana en ese caso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Podríamos haber puesto, en vez de hacer hasta el final de la cuarta semana, podríamos haber puesto, simulemos qué pasa en 8 semanas? ¿Sí? ¿Podríamos haberlo hecho? Sí, también. ¿Podríamos haberlo hecho en 6 semanas? Sí, supongo que la cantidad del tiempo es arbitrario de acuerdo a la necesidad de lo que está planteando el cliente. Exacto. Entonces vean cómo en esta situación, en el ejemplo del hospital, la definición del momento final, como bien dice el compañero, fue arbitraria, fue totalmente arbitraria. La pusimos de manera, en función a lo que buscábamos, en este caso 4 semanas, un mes. El objetivo era, queríamos saber qué pasaba, si hay quiebre o no en un mes de funcionamiento, o sea, en 4 semanas. Pero podríamos haber puesto qué pasa en 8 semanas, o sea, en 2 meses. La definición del momento final fue a criterio, en este caso, del simulador, de nosotros que lo pusimos en este caso, digamos. Pero en el caso del banco, puede coincidir, como lo están planteando ustedes, con el retiro del último cliente, la finalización del horario laboral. O sea que ya, si bien hay una decisión que puede ser arbitraria, porque es un dato de control, puede estar asociado a una situación particular final, propiamente dicha, en este caso de la atención. En este caso, pues ya no hay más clientes que atender, o sea, se fue el último cliente y ya lo podemos atender. Entonces, como conclusión, digamos, es muy importante definir de entrada cuál es el instante final, y vemos que podemos obtener resultados diferentes y podemos estar perturbando los resultados para considerar si no está bien planteado el momento final y el momento final de la simulación, de nuestro estudio de simulación que vamos a realizar.
¿Alguna pregunta con respecto a esto? Creo que son términos bastante sencillos, pero tienen la... Pregunto si hay alguna duda, chicos. De mi parte no, profe. Acá Luis plantea, profe, si por ahí elegimos un tiempo arbitrario y quedan en el súper, puede ser, digamos, habrá que ver las condiciones que estás planteando, pero puede ser también. Puede ser. Tal vez te interese ver qué pasa o el comportamiento en el supermercado, no hasta el final de la atención, sino hasta un momento determinado, digamos, ¿no? Y el tercer aspecto que tenemos que definir de antemano al empezar el estudio, es justamente determinar la cantidad de réplicas. La cantidad de réplicas va a depender de dos cuestiones. Tenemos dos alternativas y definir una cuestión. Si va a ser una simulación de tipo terminal, o si va a ser una simulación no terminal. La simulación terminal es justamente aquella que podemos identificar el momento final con un determinado evento, como lo acabamos de decir recién, la ida del último cliente, la conclusión del horario de atención, o sea, es una simulación terminal. Podemos decir que en algún momento cortamos y vemos lo que pasa. La simulación no terminal, que ya la vamos a ver en detalle la semana que viene, con algún ejemplo, es aquella simulación donde el sistema permanece en funcionamiento, no se puede distinguir un evento final porque el sistema está en funcionamiento permanente y planteamos como momento de corte de la simulación cuando ha llegado o tiene un comportamiento de una determinada estabilidad y nos interesa ver en qué momento ocurre esa estabilidad. Pero detengamos ahora en la simulación de tipo terminal. Entonces, la simulación terminal es, como acabamos de ver recién, podemos definir con claridad un estado final asociado a un evento en particular. La determinación de la cantidad de réplicas va a estar asociada, la definición de la cantidad de réplicas, va a estar asociada al intervalo de confianza que queremos obtener. Esto recuerden el ejemplo que vimos la semana antepasada. Recuerden ustedes que la variable resultado que ustedes obtengan, siempre esto tengan en cuenta, que la variable resultado que ustedes obtengan en un estudio de simulación para la toma de una decisión, esa variable resultado, ustedes nunca van a obtener un valor único, un valor discreto, concreto. Ustedes lo que van a obtener es un intervalo en donde el resultado para la toma de decisiones se va a mover dentro de ese intervalo, en más o en menos, dentro de ese intervalo, con un nivel de aceptación que ustedes definan. Si el alfa es, el grado de error, el alfa es del 5%, ustedes pueden decir que el resultado se mueve o se encuentra con un 95% de nivel de aceptación dentro de este intervalo. Obviamente, ¿qué pasa si el intervalo de confianza donde se encuentre el resultado es muy grande? ¿Qué problema pueden tener?
Si el intervalo de confianza es muy grande, ¿qué problema pueden tener? Que no se pueda decidir si es bueno o malo el resultado, digamos. Perfecto. Supongamos, digamos, tienen una variable de resultado que te dice, mira, el resultado se encuentra entre 5 y 1 millón. ¿Te sirve para tomar una decisión? Estoy dando un ejemplo muy grosero, obviamente, para meternos en tema. Para tomar una decisión, el resultado se encuentra entre 5 y 1 millón. ¿Te sirve de algo ese resultado? Y la verdad que el intervalo es tan grande que no te sirve de nada, es lo mismo que nada. Si yo te digo, si el resultado está entre 10 y 20, o entre 10, y va a depender de la información que necesitas para tomar una decisión. Tal vez un intervalo entre 10 o 20 te sirva, pero o entre 10 y 20 te parezca, de acuerdo a la información que necesitas o la decisión que tenés que tomar, entre 10 y 20 sigue siendo un intervalo bastante amplio que no te permite tomar una decisión. Necesitas achicar ese intervalo y a partir de achicar ese intervalo sabes que el valor se va a mover con un determinado nivel de aceptación dentro de ese intervalo. ¿Cómo achicas el intervalo? Y a partir de operar o aumentando la cantidad de réplicas. Entonces, el intervalo de confianza va a surgir en función de qué distribución tenga la variable de resultado que estás analizando, de qué valores, de qué distribución contenga la variable de resultado que estás analizando. Si la variable de resultado responde a una distribución normal, utilizaremos esta expresión, donde a partir de la cantidad de réplicas R y el estadístico de prueba T, dependiendo que sale de la tabla de T-Student, entonces entrando a tabla con el alfa sobre 2, que el alfa es el grado de error que ustedes quieren tener, entran a tabla, el S es la varianza, y calculan, con esto calculan el intervalo. X es el promedio, es la varianza, T lo sacan de tabla, los dos parámetros, alfa sobre 2 es dato, alfa y R menos 1 son datos, y con esto entran a tabla, y con estos valores determinan el intervalo. Fíjense que es la media más este término, la media menos este término, o sea que la media el promedio del total de valores de la variable de resultado no es el valor que vamos a trabajar, es solamente un valor de referencia, y esa media más menos esta expresión nos va a definir el intervalo. Cuanto más chica sea esta expresión, más chico va a ser el intervalo, y con lo cual tendremos una menor variación por donde se encuentra el resultado que estamos buscando. Esta expresión se utiliza como decíamos, cuando al conjunto de valores de la variable de resultado podemos determinar que se encuentran y responden a una distribución normal. Cuando no podemos explicar o no podemos determinar de que los resultados respondan a una distribución normal, la expresión que nos permite identificar el resultado, identificar el intervalo, es esta que tenemos aquí.
donde ahora el valor de la media nos va a permitir definir el intervalo partiendo de dicha media más este término que sale de la varianza dividido la raíz cuadrada del alfa por la cantidad de réplicas, por el R. Entonces, el intervalo de confianza se obtiene el promedio de los valores de la variable de resultado más menos este término. Recuerden, vimos un ejercicio comparando estos dos modelos y observamos, recuerden de que el intervalo de confianza obtenido a partir de tener una distribución normal es un intervalo menor al que se obtiene utilizando este término, obviamente porque no tenemos la seguridad del comportamiento. Entonces, el intervalo es mayor para dar mayor confianza al resultado. Entonces, la cantidad de réplica, que es el otro término a utilizar, la cantidad de réplica, que es el otro término a utilizar, se va a determinar en función al intervalo de confianza que queremos obtener. Si el intervalo de confianza nos brinda un resultado que no es satisfactorio, es muy amplio, aumentaremos la cantidad de réplicas hasta obtener un valor que nos permita tomar una decisión. ¿Estamos? ¿Preguntas, chicos? Después vamos a ir armando, como trabajo práctico, cuestionarios que nos permitan interpretar todas estas cuestiones. Si no hay preguntas, avanzamos entonces. Entonces, vimos hasta acá los tres conceptos que tenemos que tener en cuenta antes de empezar un estudio. ¿Cómo va a avanzar el tiempo? ¿Cuáles van a ser los instantes, los estados iniciales o finales a considerar? Y finalmente, ¿cuál es la cantidad de réplica que vamos a establecer o con la que vamos a trabajar? Habiendo planteado eso, vamos a tratar de analizar una manera, digamos, una cuestión, una metodología que nos permite operar cuando decidimos utilizar un avance del tiempo utilizando el criterio de evento a evento. Como habíamos visto, el avance de evento a evento implica que nuestro reloj vaya desde encontrar un evento hasta el siguiente, digamos, de un evento hasta el siguiente. ¿Esto qué implica? Que vamos a tener que investigar qué cambios de variables, averiguar en función del momento que estamos, cuál es el próximo evento, cuál es el cambio de variables que lo produce, analizar y posicionarnos en el próximo evento, identificar, investigar cuál es el tipo de evento que va a ocurrir, identificar cuándo ocurre el tipo de evento, porque a partir del tipo de evento podemos luego ir generando los eventos futuros.
a partir del evento cuáles son los eventos futuros y generarlos. A partir de la generación de estos eventos futuros, ahora vamos a ver un ejemplo en unos minutos, vamos conformando la lista de todo aquello que puede ocurrir. Habiendo generado los eventos futuros, avanzamos y cambiamos de estado de modelo en función al evento que ocurre, y luego generamos los eventos futuros condicionados al estado que tenemos. Entonces, el análisis esta tabla lo que nos tiene que permitir es comprender, parado en la situación inicial, ponernos a pensar, estoy acá y ha pasado tal cosa o está pasando tal cosa. ¿Qué puede pasar hacia adelante? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Y en función a lo que puede ocurrir, ¿cuál es el que ir armando las probabilidades de ocurrencia? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Las probabilidades de ocurrencia y los momentos de ocurrencia de eso, nos posicionamos en lo que pase primero. Y ahí de vuelta volvemos a preguntarnos, ahora en función de dónde vengo y de dónde estoy, ¿qué puede volver a pasar? Dicho así, puede resultar ambiguo o difícil de contar, pero es nada más que ponerse a pensar, avanzar el reloj, ponernos a pensar de dónde vengo, en función de lo que ha pasado, qué es lo que está pasando, en este momento, el evento sobre el que estoy, y a partir de eso ver qué es lo que puede ocurrir. ¿Cuál es la probabilidad de qué es lo que va a ocurrir en función de la probabilidad de ocurrencia y el momento de ocurrencia? A partir de eso consideramos, avanzo el reloj hasta ese momento y vuelvo a generar la misma situación. ¿Cuáles son los eventos que pueden ocurrir en función a lo que ha venido ocurriendo? ¿De qué va a depender que podamos ir armando este análisis? ¿De qué creen qué información consideran que se necesita para ir armando este análisis a futuro, cada vez que tenga un modelo de este tipo? ¿Qué información creen que necesita? Una función de probabilidad de cada cuánto se suceden los eventos. Y para la conformación de los eventos futuros, el tiempo que tarda en ser atendido, digamos, una persona, por ejemplo. O sea, si un evento era el ingreso de un cliente y el evento futuro sería la salida del cliente, ¿cuánto tiempo tarda adentro del modelo ese cliente? Perfecto. Entonces, parado en un determinado momento, podemos analizar pasando en limpio lo que decís, lo que tenemos que saber es, en determinadas situaciones, considerar qué es lo que puede ocurrir, qué es lo que puede ocurrir en función al tener información de lo que puede ocurrir y tener información en función a lo que puede ocurrir de las probabilidades de ocurrencia de esos hechos asociados al tiempo. ¿Estamos? Está muy bien lo que planteas. Entonces, tenemos que saber qué es lo que puede ocurrir y las probabilidades de ocurrencia de esos eventos asociados al tiempo. Perfecto. Entonces, eso nos va a permitir armar estas tablas de eventos futuros que nos permiten analizar esto. El ejemplo que creo que el ejemplo ya lo estabas planteando vos recién. Un ejemplo que podemos plantear es el modelo, digamos, de línea de espera de un servidor, donde el mismo ejemplo que veníamos analizando, un puesto de atención en un banco, donde el tiempo de atención se conoce, se lo puede determinar al momento en que se inicia la atención. Esto es importante, digamos, ¿no? El tiempo de atención se determina, lo podemos determinar al momento que inicia la atención. O sea, en el momento que
la persona se posicione frente al que lo atiende, en ese momento puedo determinar cuánto va a durar la atención. Esto es importante en este modelo de línea de espera. Ya vamos a ver otro modelo donde el tiempo lo puedo determinar con anterioridad o ya queda definido al momento en que ingresa la persona al sistema. En este modelo vamos a considerar que el tiempo de atención se conoce al momento en que comienza a ser atendido, no cuando ingresa al sistema. Este concepto es importante tener en claro. Esto que está acá es fundamental tener en claro. El tiempo de contención se conoce al momento en que se inicia la atención. ¿Cuáles son las entidades que vamos a evaluar? Las personas que llegan para ser atendidas en el banco, en este caso, y el estado del sistema que nos indica cómo se encuentra el sistema en un determinado momento, es la cantidad de personas en el sistema en un instante de tiempo determinado, ¿no? El estado del sistema a partir de un instante determinado, la cantidad de personas que están en el sistema. La localización no es relevante, en este análisis no es relevante, los recursos no son relevantes, los atributos no son relevantes. Y en función a lo que veníamos conversando, para este concepto, para este ejemplo, en un determinado momento inicial, ¿cuál es el evento futuro no condicionado? O sea, que no está condicionado por nada, no depende de nada, no está condicionado. Un evento futuro ocurrir el evento de la llegada, si estamos analizando la llegada de una persona al sistema, un evento futuro a eso y no condicionado a lo que acaba de ocurrir es la ocurrencia de otra llegada. Un evento futuro que se encuentra condicionado a este de la llegada es de la salida, que es justamente eso. Dada la situación de la llegada, tiene que salir la persona que está en el sistema. ¿Y cuál es la condición de que ocurra esto? Que haya por lo menos una persona en el sistema. La cantidad, si no, no puede haber salida. Y la salida el evento futuro condicionado a que haya una salida es que haya más de una persona en el sistema. Entonces, a partir de considerar qué es lo que va ocurriendo, podemos determinar lo que va a ocurrir en el futuro. Profe, la llegada no estaría condicionada porque al comienzo no tenemos persona en el súper, la primera me refiero. Por eso, la llegada no están condicionadas, digamos, ¿no? La llegada depende, es externa, puede llegar o no llegar, no está condicionado a nada, no hay ninguna condición que se deba cumplir. Ahora, para que haya una salida, tiene que haber habido está condicionado a que haya habido una llegada. Por eso, las llegadas son no condicionadas, porque no condición. En cambio, para que haya una salida y la condición de que haya una salida es que haya habido una entrada. Ese es el razonamiento que tenemos que tener. Entonces, la llegada no está condicionada por eso es un evento futuro que no se encuentra condicionado.
Sí, por eso, pero al comienzo se puede producir nunca una salida, está bien, pero depende de esto, de que haya una, por eso están las condiciones, tiene que haber, para que se cumpla, tiene que haber persona en el sistema. Bien, veamos avancemos avancemos con el ejemplo, identificamos las distintas variables, tenemos las variables, sabemos que son externas al sistema, los datos y las variables de control, no tenemos variables de control explicitadas en este modelo. Podemos tener como datos el intervalo entre arribos, los instantes entre arribos, los tiempos entre arribos, la duración entre que ocurre un arribo hasta que ocurre el siguiente, y el tiempo de atención, cuánto tarda el servidor, la persona que está atendiendo en el sistema, en atender a la persona que comienza a ser atendida. Como variables propias del sistema es la cantidad de personas dentro del sistema y nos pueden interesar como resultado el promedio de tiempo de atención y el tiempo ocioso total. En este caso, como reloj de simulación, vamos a plantear un reloj absoluto donde un estado inicial arranque, desde un estado inicial de arranque, que el tiempo es 0, hasta un estado final. En función de estas condiciones, nos planteamos esta secuencia, fijamos las condiciones iniciales del modelo, determinamos el instante t donde va a ocurrir el próximo evento, armamos la tabla de eventos, podemos ir armando una tabla de eventos futuros, hacemos un avance del tiempo hasta el instante t, determinamos, esto siguiendo el análisis que veíamos hoy en el diagramita, determinamos el instante de tiempo que ocurra, de acuerdo a esa tabla de instantes futuros, qué tipo de evento ocurre en el instante t, cuáles son los eventos futuros no condicionados en función a donde estamos parados, actualizamos el vector de estado, determinamos los instantes en que ocurrirán los eventos futuros condicionados, a partir del evento en que estamos parados actualmente, y avanzamos nuestra iteración hasta el momento final para luego realizar los cálculos. De acuerdo a este modelo, esto nos lleva a plantear un modelo de este tipo, digamos, ¿no? Definimos como condiciones iniciales el tiempo final, o sea, el instante final, el instante lo podemos plantear como dato. Como situación inicial, planteamos que la cantidad de personas en la cola es igual a 0 y el tiempo es igual a 0. Las variables a utilizar van a ser estas. TF es el tiempo final, TLL o TL, tiempo o instante de la próxima llegada, TS, instante de la próxima salida, N es la cantidad de personas atendidas, STA, el acumulado del tiempo de atención, TOC, el tiempo ocioso, y STOC, el acumulado del tiempo ocioso, en función de las variables de resultados que nos interesan. Entonces, a partir de las condiciones iniciales, lo que nos planteamos como un modelo es, ¿qué es lo que va a ocurrir primero? ¿Una llegada o una salida? Si lo que ocurre es una llegada, nuestro reloj avanza hasta el instante de la llegada, o si lo que ocurre primero es una salida, nuestro reloj avanza hasta ese instante que ocurre la salida. Si ha ocurrido una llegada, si ha ocurrido la llegada, generamos el intervalo de atención para dicha llegada, con lo cual el intervalo entre arribos, IA es intervalo entre arribos,
generamos el momento en que va a ocurrir la próxima llegada. Habiendo llegado uno, ¿cuándo va a ocurrir la próxima llegada? Con lo cual actualizamos la variable TLL a T más ese intervalo que hemos generado a partir de la función de distribución conocida. Contabilizamos la cantidad de personas, vamos acumulando la cantidad de personas en la cola y la cantidad de personas que están en el sistema que han sido atendidas. Si la cantidad de personas en cola es igual a 1, quiere decir que esa persona puede ser atendida. Ahora sí, ahí generamos su tiempo de atención y su tiempo de salida va a ser igual al tiempo que estamos, al reloj de tiempo que comienza a ser atendida, más el tiempo de atención, y vamos acumulando la sumatoria de tiempo. Así, digamos, hasta si viene por el lado de ha ocurrido una llegada. Si ha ocurrido una salida, se descuenta la cantidad de personas en cola. Si es la última persona, no hay nadie en la cola, quiere decir que está habiendo un tiempo ocioso y calculamos el tiempo ocioso. Si hay más de una persona en cola, N6 mayor a 0, generamos ahora el tiempo de atención y empezamos a atender a otra persona. Este diagrama nos permite ver, luego véanlo con tranquilidad, la secuencia, lo explicamos rápidamente, explica la secuencia de cómo vamos avanzando y generando los eventos futuros a partir de posicionarnos en cada situación actual, y cada evento actual. Así hasta que nuestro reloj avance y se cumpla el tiempo final. Mientras el reloj sea menor al tiempo final que hemos definido como dato, cuando se corta la simulación, cuándo vamos a evaluar o necesitamos resultados, cuando el tiempo se haya completado, sea igual o mayor, calculamos los resultados y los presentamos. Bien, vemos acá en este modelito, rápidamente, en este modelito vemos cómo se da un proceso de avance de tiempo de evento a evento. Estos modelos obviamente después lo vamos a ver la semana que viene, vamos a ver algún caso particular, un ejemplo particular, y también lo van a ver en la práctica. A diferencia del modelo anterior, otro modelo es el de modelo de tiempo comprometido, que es otro modelo también bastante común cuando analizamos línea de espera de un servidor, y es cuando, a diferencia del anterior, el tiempo de atención no es que se conoce en el momento en que comienza a ser atendido, sino el tiempo de atención se determina o se sabe en el momento en que la persona entra al sistema. Por lo tanto, las variables son similares, pero ahora, como ya sabemos cuánto tiempo tarda la atención en el momento en que ingresó en el sistema, no cuando comienza a ser atendida, ya podemos ir estimando cuándo va a salir. ¿Está? Porque cada persona que entra ya sabe, podemos estimar, una vez que entró a la cola, ya sabemos cuánto tiempo va a durar su atención. O podemos determinar cuánto va a durar su atención. En el modelo que vimos recién, el tiempo de atención lo determinamos en el momento en que es recibido por el servidor. Este modelo de tiempo comprometido es un modelo también muy utilizado. Y en este caso, digamos, fíjense que el punto a determinar es si el sistema está comprometido, o sea, está atendiendo o no. Si el sistema está atendiendo, si el tiempo comprometido, si el sistema, el
el sistema es menor a tiempo comprometido, quiere decir que no está atendiendo, quiere decir que puede entrar una persona a ser atendida y si no está atendiendo, puede la persona empezar a ser atendida y veo cuándo sale. Y se define el tiempo tiempo comprometido. Por otro lado, si el reloj vemos que la persona no está haciendo, el tiempo comprometido es mayor, podemos comenzar la atención. Entonces, en cualquiera de las dos situaciones, vamos a ver aquí que en una, el tiempo de atención se determina, en el anterior se determina cuando comienza a ser atendida, y en esto ya podemos ver si el sistema está ocupado o no en la atención de una persona en cola. Si está ocupada, espera. Si no está ocupada, comienza a ser atendida. Y el modelo aquí, digamos, tiene esa diferencia. Bien. Con esto, rápidamente, y se los dejo fundamentalmente para que ustedes lo analicen, es mucho más práctico que ustedes lo pongan a analizar los dos modelos que acabamos de ver y a practicar con los ejercicios de práctica estos dos tipos de modelos, que son los dos modelos más utilizados o de ejemplos más comunes cuando hablamos de línea de espera y que explican y que nos permiten practicar el avance de tiempo de evento a evento. La semana que viene vamos a ver más allá de la práctica, también vamos a ver algunos casos prácticos, algunos ejemplos de esto para poder profundizar. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Bueno, Luis, esta clase, por supuesto, ustedes ya la voy a ir subiendo y la voy a ir compartiendo en el aula virtual. Creo que todavía no la he subido, de manera tal que ya la pueden revisar. Y el material de lectura también lo tienen en los apuntes, también tienen el material de lectura al respecto para profundizar. Así que, si no tienen consulta, vamos a ir cortando la clase, vamos dando por terminada la clase para aquí, y mañana ustedes avanzarán con la práctica ya con ejemplos concretos de esto. Acá hay una pregunta de Maxi Gómez. Profe, en el evento, el vector de evento futuro se conforma cuando se tiene más de una caja de un supermercado, por ejemplo. No, el evento futuro, la tabla de eventos futuros se conforma en función a la ocurrencia que estamos, de probabilidad de ocurrencia de las situaciones que estés analizando. La tabla de eventos futuros va a ser diferente para un supermercado de una caja o que tenga más de una caja en supermercado. Ahí vas a tener dos situaciones, vas a armar dos tablas diferentes, porque son dos casos diferentes. En una, por ejemplo, si está ocupado, no va a poder atender, pero en el otro, si al ser dos cajas, ya puede comenzar a atender. Los modelos de más de una lo van a ver en la práctica. Pero el vector de evento futuro, la tabla de eventos futuros se arma dependiendo del modelo o del caso que estés analizando, no solamente para si hay más de una caja de atención. Claro, no, la pregunta de Maxi creo que viene por el lado de que Dominga creo que había dicho de que si había un solo subsistema, o sea, una sola caja en estudio, era una variable nomás, el evento futuro, y si había más de un subsistema, o sea, varias cajas,
se confeccionaba un vector de eventos futuros, como que en el mismo vector teníamos los eventos futuros de los distintos subsistemas. Sí, hay justo Perdón, voy a aclarar. Se están confundiendo, chicos. Yo hablaba del vector de variables de estado. No es lo mismo Claro, que no de la la tabla de tabla. eventos futuros. Claro. Yo cuando pusiste vector pensé que hablabas de la tabla. Ah, está bien, no, está bien. Perfecto. Yo interpreté vector por tabla porque venía hablando de tabla, no hablé todavía en ningún momento de vector. Por eso, ahí está. Perdón si también aumenté la confusión. Pensé que era en la redacción al poner vector quiso poner tabla. Claro, en el cuestionario que nos hicieron aparecía el vector de eventos futuros y... No, yo estoy hablando de Puede una ser un tabla error de que también es tipeo. la tabla. Perdón. Sí, Eso no, puede la ser tabla mío. es una tabla que... La tabla la podés armar o no, digamos, es una ayuda a memoria como para poder interpretar lo que va a pasar, digamos, ¿no? ¿Está? Claro. Ahí estamos. Ese fue un Entonces. error mío, Bueno, chicos, en el cuestionario. bueno, Disculpen, corregilo ahí, fíjate. disculpen la confusión en el cuestionario, pero hacía referencia a la tabla de eventos futuros, sí. Bueno, está. La del cuestionario me refiero. Está bien. Revisarlo entonces a eso. Bueno, creo que está aclarada la duda. Perfecto. Bien, ¿alguna otra consulta, chicos? Ahí está, Maxi, ok, gracias a vos, Maxi, porque a partir de tu consulta saltó la confusión y aclaración. Bueno, chicos, nos vemos entonces. Por suerte tuve buen internet, yo estuve temblando todo el momento pensando que en cualquier momento se caía. Nos vemos entonces la semana que viene. Estén atentos porque se va a ir sumando. Mañana pasado van a tener un nuevo práctico para trabajar de manera individual. Y bueno, teníamos un montón que ir resolviendo los anteriores. Son muchos ustedes y muchos, y hay que ir resolviendo estamos viendo uno por uno todos los prácticos. Bueno, buena semana. Nos vemos la semana que viene si Dios quiere. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profe. Chao, profe. Hasta luego, profe. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao, chao.